Y seguimos en nuestra serie El poder transformador de la oración. La oración puede cambiar su vida. Las últimas 2 semanas hablamos sobre los 4 propósitos de la oración. La semana pasada hablamos de las condicionantes para tener una oración contestada. Decíamos la semana pasada que hay 5 cosas que Dios nos muestra en su palabra que necesitamos hacer para tener una respuesta a nuestra oración. Y la semana pasada vimos que una de las condiciones para la oración contestada era tener ¿qué? Fe. Recuerda, tener fe. Y una pregunta. A veces la situación por la que estamos pasando, el problema por el que estamos pasando es tan grande, tan abrumador, que ¿qué tan fácil es tener fe? Bastante complejo, ¿no? Y aquí surge entonces una pregunta interesante. ¿Cómo obtengo fe? ¿De dónde obtengo fe en una situación donde parece que ya no hay esperanza? ¿De dónde saco esa fe? Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿de dónde viene? Del mensaje. ¿Y el mensaje qué cosa es? La palabra de Cristo. Entonces la palabra es lo que nos ayuda a crecer en nuestra fe. La palabra es lo que afianza nuestra fe. Y aquí hay algo muy interesante. El término palabra en este pasaje es la palabra griega rema. ¿Algunos han de recordar esa palabra? Rema es la palabra. Dice que tenemos fe al escuchar la palabra de Dios. Si usted quiere edificar su fe, si usted quiere crecer en su fe, simple, tiene que acudir a la palabra de Dios. Tiene que llenar su vida de la palabra de Dios si quiere edificar su fe. Mientras usted más conocimiento tenga de la Biblia, más fe va a tener. Cuanto menos sepa de la Biblia, menos fe tendrá. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la Biblia hay cerca de 7,000 promesas. Cerca de 7,000 promesas para nuestra vida. Y si nosotros vamos a orar acerca de nuestros problemas, acerca de decisiones difíciles, la clave para la oración allí está en la Biblia, en esas promesas que Dios ha establecido allí. Y esas promesas son como cheques en blanco que Dios da para sus hijos, regalos que están esperando que usted los reciba o que usted los pida. No me gusta esta palabra, pero se vale que usted los reclame. ¿Por qué no? Si quiere tener una vida de oración dinámica, primero tiene que obtener una promesa de la Biblia para su necesidad, y en la Biblia hay versículos para cada necesidad que nosotros estamos viviendo. Tiene que conocer esa promesa, y en cuanto más promesas conozca, su vida de oración va a ser más poderosa. Y la pregunta es entonces, ¿por qué las promesas no siempre funcionan? Y espero que me entienda. No sé si le ha pasado que usted ha orado alguna promesa de la Biblia y no funcionó. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Le voy a poner un ejemplo. Una vez un hombre diabético leyó en la Biblia que todo lo que pidamos en el nombre del Señor, ¿qué va a hacer Él? Él nos lo va a hacer. Entonces este hombre oró y dijo: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo y te pido que me sanes de la diabetes. Tiró la insulina y en 3 días murió. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Le voy a poner otro ejemplo, y ese es muy personal. Hace tiempo, pero ya un rato, venía con unos amigos de Six Flags, que en ese tiempo, ¿cómo se llamaba? Reino Aventura, sí son de mi rodada, más o menos. Reino Aventura, veníamos de por allá, y allí en Periférico de repente se oyó un ruido y se paró el carro. Allí en Periférico. Entonces mis amigos y yo nos bajamos, levanté el cofre, nada más se veía algo que colgaba. Y entonces yo recordé que la Biblia dice que todo lo que pidas en oración, Él te lo dará. Recordé aquel pasaje de Jeremías 33:3, ¿lo recuerda? Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y entonces me paré al lado del auto, ya después de oír muchos claxons por ahí. Señor, yo sé que tú puedes componer este carro.
Yo sé que tú puedes hacer que este motor vuelva a funcionar. Yo veo que algo ahí cuelga del motor, pero creo que vas a hacer que funcione. Oré, creí, tuve gran fe y una hora después, ahí seguía Ricardo parado al lado de periférico y el carro no arrancaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué las promesas de Dios no funcionaron? ¿Por qué no siempre funcionan? Bueno, terminé haciendo una llamada, llamé a una grúa y me llevó al taller donde antes yo había trabajado, y al día siguiente mi amigo lo revisó. Era precisamente lo que colgaba, era una banda que se llama la banda de la distribución, y asunto arreglado. Tuve un buen tiempo ese día que fui a recoger el carro, porque yo le ayudé a mi amigo a repararlo. Tuvimos una plática bastante profunda, le compartí el mensaje y bueno, después de todo valió la pena que hubiera llegado mi carro ahí al taller. Pero la pregunta es, ¿por qué las promesas de Dios no funcionaron? Yo lo creía, tenía gran fe y eso no funcionó. ¿Qué fue lo que sucedió? Quiero decirle lo siguiente. La realidad es que tenemos a veces un concepto erróneo. Las personas a veces tienen un concepto erróneo acerca de las promesas que se han dado a personas en la Biblia, a personas específicas, en momentos específicos y para tiempos específicos. ¿Qué quiero decirle? Que yo no puedo reclamar una promesa a menos que Dios me la haya dado a mí. O no puedo reclamar una promesa que está en la Biblia que Dios dio a otra persona, a menos que el Espíritu Santo también me la dé a mí. Y es lo que vamos a explicar el día de hoy. Y para comprender esto, debemos de comprender dos cosas. La primera, Dios habla a las personas de dos maneras diferentes. La primera, Dios habla de una manera universal, para todos. Esto es para todos. Dios habla universalmente. Hay palabra de Dios en la Biblia para todos, pero también hay palabra de Dios de una manera personal. Dios habla personalmente también. Esto es, a personas individuales, mensajes específicos, en momentos específicos, en situaciones específicas. Hay palabra de Dios de una manera general, universal, para todos, pero hay promesas particulares o personales en momentos específicos, para personas específicas, y son mensajes específicos. Para que me comprenda esto, quiero decirle lo siguiente. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en griego se usaban dos términos para el término palabra. Si usted ve en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. En otras versiones lo traducen como la palabra, porque se puede traducir allí. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el versículo que leímos de Romanos 10:17, donde leímos que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿por dónde? Por la palabra de Dios. La palabra que se usa ahí es rema. La palabra que se usa en Juan 1:1 es logos. O sea, hay dos palabras griegas que se utilizan para lo que nosotros traducimos como el término palabra. Dos palabras, logos y rema. Cada vez que usted lea en la Biblia la palabra de Dios o la palabra de Jesucristo, etcétera, siempre son esas dos palabras, o logos o rema, en griego, y se traducen a nuestro idioma como palabra, palabra de Dios, logos o rema. El logos es la palabra de Dios para todos. Es la palabra de Dios universal. Es la palabra de Dios que puede, que el Señor la da para todo el mundo. Esa es la palabra logos. Y la palabra rema es la palabra que Dios da específicamente a una persona. La palabra logos es la palabra universal para todos, y la palabra rema es una palabra que Dios da específicamente a algunas personas. Por ejemplo, usted puede leer los 10 mandamientos, y eso ¿para quién son? Nada más para el pastor, ¿no? Puede leer a lo mejor el Sermón del Monte, ¿no? Ajá. ¿Es para todos o nada más para los que estaban escuchando ahí? Para todos, ¿no? Podemos escuchar, podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis algunos mensajes que son universales, pero hay algunos mensajes que son específicos. Esa es la segunda palabra. El logos, la palabra general, es la base para
el rema, que es la palabra específica para algunas personas. Esa es la segunda palabra, rema. El rema es la palabra de Dios para usted personalmente, una palabra específica, una promesa para una persona específica, en un tiempo específico y muchas veces solo para ese tiempo. Y nosotros solo podemos reclamar una promesa cuando es un rema para nosotros. Cuando esa palabra es específicamente para nosotros. Y voy a hablar precisamente el día de hoy cómo obtener esa palabra específica para nosotros. Voy a compartirle cómo obtenemos el rema de Dios para nuestra vida. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Un día Dios se acercó a Sara, la esposa de Abraham, ¿la recuerda? Y le dijo: Sara, vas a tener un bebé. Sara, vas a tener un bebé. Los chavos de hoy en día dirían: ¿y eso qué? No sé si conoce esa frase, pero yo se las he oído a algunos que tengo muy cerca, ¿no? ¿Y eso qué? ¿No? Bueno, no hay nada de extraño en eso, excepto, ¿cuántos años tenía Sara? 90 años. 90 años y Dios le dice: vas a tener un bebé. ¿Abraham cuántos años tenía? 99 años. ¡Wow! Una promesa increíble, pero nada más era para Sara. No significaba que toda mujer ahí de Israel, cuando cumpliera 90 años, iba a tener un bebé. No, era un rema, una palabra específica para una persona específica y nadie más, solamente para Sara, solamente para ella. ¿Y por qué le digo esto? Porque tener una promesa personal de parte de Dios es la clave para los milagros, es la clave para la oración contestada. Cuando Dios le habla a usted personalmente, entonces usted puede actuar en consecuencia de lo que Dios le dijo. No cuando usa usted una palabra de la Biblia que Dios dio específicamente para otra persona. No sé si me explico. Ajá. No cuando usted usa esa palabra que Dios dio para otra persona y de repente usted dice: bueno, Dios la usó para esa persona, pero la voy a reclamar para mí. No, es por eso que la semana pasada vimos Juan 15:7, que dice: si permanecen en mí, ¿y qué más? Mis palabras, otra vez, esa es la palabra rema, y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. ¿Qué está diciendo Dios? Si permaneces en mí, usen la palabra griega, ¿cuál? Rema. Si permaneces en mi rema, no está usando ahí la palabra logos, está usando rema. Si permaneces en mi rema, en mi palabra específica para ti, entonces puedes pedir lo que quieras en oración. Le voy a recordar otra historia. Pedro. Estaba Pedro con los demás discípulos en la barca. Y era ya medio tardezón. Y dice que de repente va caminando Jesús sobre el agua, ¿no? Y los demás decían: ¡no, un fantasma! Y Jesús le dijo: tranquilo, soy yo. Y dice Pedro: a ver, espérame. Si es cierto que eres tú, allá en Mateo 14:28 dice: si es cierto que eres tú, entonces di que yo vaya y camine sobre el agua. Ajá. En el verso siguiente, ¿qué dijo Jesús? Verso 29. Él les dijo: ven. Ajá. ¿Y quién saltó de la barca? Nada más Pedro, los demás no saltaron. Nada más él, porque era una palabra específica para Pedro. Nada más era para Pedro. No era para los demás. Los demás lo entendían perfectamente bien, porque esa era una palabra específica para Pedro. Y entonces Pedro saltó, ¿y qué sucedió? Empezó a caminar hasta que empezó a darse cuenta ahí en su mente: a ver, esto que estoy haciendo no es posible. Y ¡pum!, se empezó a hundir, ¿no? Porque solamente Dios es el que hace lo imposible. Y cuando Dios te da una orden, una palabra específica, estás a punto de experimentar la respuesta a tu oración, estás a punto de experimentar el milagro de tu vida. Entonces, esa fue una palabra específica para Pedro. No fue para todos. No al otro día, y algo importante, también fue para el momento específico. No al otro día iban a salir a pescar y Pedro les dijo: no, ya no lleven barca, vámonos caminando sobre el agua, ¿no? ¿Verdad? No, porque era una palabra específica para Pedro únicamente. Ahora imagínense que usted anda en Acapulco
está ahí en la lanchita del fondo de cristal, pero está relajado, ¿no? Está descansando y a lo mejor ahí va leyendo su Biblia y lee Mateo 14, cuando la Biblia dice que Pedro caminó sobre el agua, cuando el Señor le dijo, ven, usted no va a saltar de la barca, ¿verdad? ¿Verdad que no? Sería muy loco eso, ¿no? Por esto, yo quiero decirle esta mañana, no trabaje usted en la palabra, en el rema que Dios dio a otra persona. No trabaje porque no funciona. Nosotros nos metemos en problemas cuando tratamos de forzar una promesa general o una promesa personal para nosotros. A menos, le decía hace rato, que el Espíritu Santo le diga que es para usted. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que leen versículos de la Biblia respecto a la sanidad y dicen, Dios lo sanó, por lo tanto Dios debe de sanar. Entonces oran, tienen una fe grande y a pesar de su fe no sucede nada. ¿Y qué sucede con esas personas? Uno, hay frustración, uno, hay molestia, se enojan con Dios y por otro lado los hermanecitos de al lado, no, te faltó fe. No, simple y sencillamente están actuando sobre una palabra que el Señor dio a otras personas. Otra vez, a menos que Dios te la dé a ti también. A menos, y en un momento más vamos a ver cómo sucede esto. Personas que actúan en la palabra de Dios, a la palabra que Dios da a otras personas, llegan a veces hasta frustrarse. Y entonces se enojan, Dios, ¿por qué no me sanaste? Allí lo dice en la Biblia, tú lo dijiste, tenías que hacerlo. Y entonces se ponen a discutir con Dios, pero la realidad es que no tenían una palabra personal de parte de Dios para su situación específica. Y para entender cómo funciona la oración, debemos entender eso, que Dios habla de dos maneras, habla general y habla muy particularmente. La palabra de Dios, hay una que es para todos, el Logos, y hay alguna que es específica, para algunas personas específica, en un asunto específico y para un momento específico. Eso es un rema. Así es como nosotros, entonces, entendiendo esto, es que vamos a tener respuesta a nuestra oración, porque vamos a actuar en función o con base en las promesas de Dios. Y viene la pregunta entonces, bueno, ¿cómo me habla Dios personalmente? ¿Cómo es que me habla Dios personalmente? ¿Cómo es que yo tengo esa palabra específica para mi vida? Y de verdad, lo que estamos viendo el día de hoy es algo tan poderoso que es la clave para los milagros en nuestra vida. Es la clave para comprender la voluntad de Dios. Es la clave para las decisiones difíciles que usted va a tomar. Es la clave para tener fe en una situación que parece que ya no tiene esperanza. ¿Cómo Dios me habla personalmente? Primero tenemos que comprender lo siguiente. La Biblia nos muestra que hay alguien que tiene la responsabilidad de hablar a su vida, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es toma la Biblia y hace que la Biblia se aplique a nosotros de una manera personal, para que entonces esa palabra cobre vida en nuestra vida. Vamos a ver algunos pasajes. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Quiero que subraya ahí dos cosas. Uno, les enseñará, subráyelo, y la otra, les recordará. En este pasaje está la descripción de lo que hace el Espíritu Santo. Nos enseña y nos recuerda. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ahora subraya esa palabra donde dice los guiará. Los guiará. En estos dos versículos, Jesús nos enseña la labor del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo hace tres cosas en nuestra vida. ¿Qué dijimos? Uno, nos enseña. Dos, nos recuerda. Y tres, nos guía. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, hacer que las Escrituras se apliquen a nuestras vidas de una manera personal, de una manera dinámica. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo hace, Él toma el Logos de Dios
y lo convierte en un rema. Él lo cambia a través de algo que conocemos que se llama la iluminación, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y de verdad, no hay nada místico en esto de lo cual les estoy hablando. Constantemente sucede. Y le aseguro que constantemente le ha pasado a usted. No sé si le ha pasado que llega a la iglesia o a alguna otra iglesia, el pastor está predicando y de repente usted siente como que le está hablando a usted. Yo he conocido matrimonios donde la esposa invita a su esposo, el pastor predica o yo he predicado y después, ya fuiste chismosa con el pastor, ¿verdad? Ya fuiste a decirle, ¿no? Porque sentiste que eso que se estaba hablando era específicamente para ti. Y de repente, pues tu pregunta fue, ¿cómo el pastor se enteró de esto? Tú fuiste la chismosa. ¿Cómo el pastor sabe que tengo este problema? ¿Cómo sabe que esto es exactamente lo que necesitaba ahora? Mucha gente me ha preguntado esto. A ver, pastor, ¿cómo sabía que esto era lo que yo necesitaba? Así me han preguntado algunas personas. Mi naturaleza humana querría decir, es la unción que yo traigo, dicen algunos, ¿no? O algunos dirían, no, es que tengo una percepción, nada más veo su rostro. No, cuento. Es el Espíritu Santo que está tomando la palabra de Dios y la aplica específicamente a su vida. Yo no tengo ningún mérito en ello. Simplemente lo que hago es compartir el logos de Dios. El Espíritu Santo lo toma y dice, esto es lo que significa para tu vida. Esto es lo que tú necesitas en este momento. Incluso a veces yo llego a hablar de algo de la Biblia y alguno lo pesca, le da el significado, el espíritu de acerca de algo que está viviendo que no tiene a veces ni relación con lo que yo estoy hablando. Porque es el Espíritu tomando el logos de Dios y haciéndolo rema en su vida. Dios toma una palabra general que a veces yo como pastor comparto con todos y hace que se aplique específicamente para su vida. Y en ese momento podemos decir que Dios le dio un rema a través del Espíritu Santo, quien le está iluminando. Vamos a poner otro ejemplo. A lo mejor le ha pasado que algún amigo, familiar le dice, oye, mira, estoy pasando por este problema, este conflicto, necesito un consejo y usted en su interior. ¿Y ahora qué le digo? ¿No le ha pasado así? Y de repente viene un pasaje bíblico allá en su cabeza y entonces es el Espíritu Santo que lo ha puesto. Recuerda que en una ocasión Jesús dijo, no se preocupen lo que vayan a decir. El Espíritu Santo va a poner palabra en su boca. Y algo que aprendí en mi discipulado es el siguiente: Dios no va a poner palabra en tu boca que no hayas leído o memorizado. Por eso es tan importante la lectura de la palabra y la memorización de las Escrituras. Entonces viene una palabra, un texto bíblico, en el momento exacto, exactamente lo que necesitaba usted decir. ¿Cómo sucedió eso? Dios le está dando un rema. El Espíritu Santo le dio una palabra específica en un momento específico para una persona y situación específica. ¿Me explico? ¿Alguna ocasión se ha encontrado usted tan preocupado por una decisión importante que necesita tomar y de repente recuerda algo que se dijo en un sermón hace 3 semanas, hace un mes? ¿Le ha pasado eso? El Espíritu Santo está tomando el logo, la palabra de Dios, y lo está aplicando a su problema. Se ajusta perfectamente, se aplica a su problema. Dios le dio un rema. Él está hablando personalmente. Y esa es la manera en que Dios trabaja en nuestras vidas. El Espíritu Santo toma la palabra general de Dios y la hace cobrar vida particularmente en nuestra vida. Bueno, pero aquí viene una pregunta interesante. A ver, pastor, ¿cómo sé que lo que Dios está poniendo en mi mente o en mi corazón de verdad viene de Dios, ¿no? ¿Qué tal si son los tacos que me comí la noche anterior, no? ¿Cómo sé que es Dios quien me está dando un pensamiento, quien está poniendo un deseo o quien está poniendo ciertas impresiones aquí en mi mente? 2 cosas que usted puede usar para asegurarse de ello. La primera: siempre estará de acuerdo con la palabra.
siempre va a estar de acuerdo con la Biblia. Dios nunca va a poner nada en su mente que no esté de acuerdo con la palabra. En una ocasión, cierto hombre dice, ay, yo siento que ahora Dios me está abriendo la puerta para tener una aventura. Después de que usted le puso esa cara de, ¿qué le diría? ¿Pinocho? ¿Qué le diría? Bueno, te puedo garantizar que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque contradice los principios de la palabra de Dios. Dios nunca va a contradecir su palabra. Y grábatelo bien, joven. Es que es inconverso. Y Dios me está abriendo el camino. Pues al rato te vas a abrir la cabeza del guamazo que te vas a dar. Dios nunca contradice su palabra. Dios no viola ningún principio de las Escrituras. Por eso usted sabe cuando es de Dios, porque siempre se ajusta a la Biblia. Y una segunda cosa importante para darnos cuenta que el pensamiento, el deseo o esa imagen en nuestra mente viene de Dios, es que de pronto las Escrituras cobran vida para nosotros. Como dicen por ahí, nos cae el 20. Nos cae el 20. Toma nuevo significado. Se vuelve ese asunto más dinámico. Cobra vida para mí. Imagínense que cierto día les digo, Iglesia Vida Nueva, te amo. Te amo de verdad. Y es una verdad. Y mi esposa está sentada aquí al frente. ¿Ese te amo incluye a mi esposa? Sí. Ajá. Sí. Porque ella es parte de la iglesia. Pero si yo voy con ella, no se lo vayan a decir ahorita, y le digo al oído, te amo. Son las mismas palabras, ¿no? Ajá. Pero ¿qué cree que pueda suceder? Se va a emocionar. Su corazón va a latir rápidamente, eso espero. ¿Por qué? Porque es una palabra particular. La primera palabra, por así decirlo, es un logos, y la segunda es un rema, porque ya fue de una manera particular, para una persona en particular. Y sabe, este es el secreto para la oración contestada. Cuando una palabra general, el Espíritu la tome y te la dé a ti en particular, te ha dado un rema, una palabra específica para ti, y entonces puedes hacerla tuya. Y miren, esto que les hablaba hace un momento de que la palabra de Dios cobra vida, es como cuando nosotros no éramos creyentes. Yo le puedo asegurar que muchas veces alguna persona se acercó con usted y le dijo, Cristo te ama, Dios te ama. Y dirían los chavos, pues suena chido eso, ¿no? Dios me ama, Cristo me ama, está bien, ¿no? Y suena bien, ¿no? Y más para alguien que está tan necesitado de amor, que está viviendo una crisis de a lo mejor de menosprecio en su vida, suena bien. Pero quizá usted puede recordar aquella ocasión que usted entregó su vida a Jesucristo y esas palabras tuvieron un nuevo significado para su vida. Cuando Jesús le dijo, te amo. Pero Señor, es que tú sabes de dónde vengo, todo lo que he vivido, todas las decisiones. No importa, te amo. A mí no me importa de dónde vengas. A mí me importa de aquí en adelante hacia dónde te vas a dirigir. Y simplemente te amo, te dice el Señor. ¿Se da cuenta? Cobró un significado totalmente diferente. Y era una palabra que era una verdad, pero hace mucho tiempo se la habían dicho, quizá una y otra vez, pero hoy cobra un nuevo significado. Y esa frase, te amo, empezó a hacer una gran diferencia en su vida. Por eso, uno de los resultados de obtener una palabra de Dios
una promesa personal de parte de Dios, un rema personal, es que eso va a edificar profundamente su fe, va a edificar profundamente su vida. Porque la palabra de Dios de una manera particular siempre produce fe. Regresando a Romanos 10:17, ¿de dónde viene la fe? Del oír. ¿Y del oír qué? El rema de Dios. La fe viene de escuchar a Dios hablarme de una manera personal. No sé si le ha pasado. En una ocasión está usted tranquilamente leyendo su Biblia, en su tiempo devocional, está leyendo la Biblia, y hay un versículo que lo ha leído cientos de veces, pero de repente ese versículo brinca sobre sus ojos, hace que su corazón palpite más fuerte. ¡Wow! ¡Nunca había visto esto! O de pronto usted ve una nueva manera de aplicar ese versículo y al final del día descubre exactamente lo que necesitaba para ese día. Es el rema de Dios. El Espíritu de Dios tomó una palabra general y la aplicó de una manera personal y práctica para su vida. Y bueno, nuevamente surge la pregunta, ¿y cómo le hago para obtener eso? Hay algunas cosas que nos enseña la Biblia que nosotros necesitamos hacer para obtener esa palabra de parte de Dios de una manera particular, ese rema de parte de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Anótele por ahí. Hay algunas cosas que usted tiene que hacer. La primera de ellas, confiese cualquier pecado conocido en su vida. Recuerda que la semana pasada decíamos que el pecado bloquea nuestra comunión con Dios. Entonces confiese cualquier pecado, dígale al Señor: Dios, no quiero que nada bloquee esta relación. Señor, ¿hay alguna mala actitud que tengo que quieras que cambie? ¿O hay algo que quieras que haga y que no estoy haciendo en este momento? Deténgase, limpie su mente, su corazón. Yo digo, haga una especie de lavado espiritual y es sencillo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Solo confiéselo y asegúrese que el canal de comunicación esté conectado, que no haya absolutamente nada que impida su comunión con Dios. La semana pasada decíamos que el pecado bloquea nuestra comunión con Dios. Entonces, si usted quiere recibir una palabra específica de Dios, asegúrese de haber entregado su pecado delante de Dios. La segunda cosa, someta su decisión a Cristo. Va a tomar una decisión, tiene que dar una respuesta importante en su vida, someta esa decisión a Cristo. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. A veces nosotros lo que hacemos es sí oramos a Dios, pero de inmediato salimos e intentamos resolverlo. No haga eso. Dice el Señor: no confíes en tu propia inteligencia. Reconoce al Señor, confía en el Señor. Él lo hará. Confía en el Señor de todo corazón y el Señor lo hará posible. Yo digo que debemos de hacerlo de la siguiente manera para entregarlo o someter nuestra decisión a Jesucristo. Digo, ponga su mente como en neutral. No digo en blanco, eso no funciona. Ponga su mente como en neutral, en el sentido de que someta su deseo a Jesucristo. No lo que yo deseo, sino lo que tú. Recuerda a Jesús en el huerto de Getsemaní. Dijo: Señor, esto es lo que yo deseo. Si es posible, que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Poner como nuestra mente neutral y decirle: Dios, en este problema, en esta decisión, lo que tú quieras es lo que yo quiero. Lo que tú quieras. Señor, lo que quieras está bien. Si lo quieres tú, lo quiero yo. Si no lo quieres, yo no lo quiero. Y esta es la actitud que tuvo Jesús allí en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad. Señor, este es un problema difícil,
Me estoy enfrentando a una situación muy difícil, muy compleja, no sé qué hacer, pero lo que tú quieras que haga, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que significa lo que le digo, ponga su mente neutral. Señor, lo que tú quieras, eso es lo que yo quiero. Número 3, pídale a Dios que le revele su voluntad, dándole un deseo, poniéndole un pensamiento o poniendo una impresión ahí en su mente. Pídaselo al Señor, que le muestre su voluntad, dándole un deseo, poniendo un pensamiento o dando una impresión ahí en su mente. Una vez que usted ha sacado su propio deseo, es decir, se ha puesto en neutral, dígale al Señor honestamente: Dios, estoy dispuesto a moverme de la manera en que tú quieras. Entonces, Dios, ayúdame a saber lo que quieres. Dame de alguna manera un deseo. Pon en mi mente algún pensamiento. Y algunas personas no quieren hacer esto porque piensan que si lo desean, puede estar en contra de lo que Dios quiere. A veces pensamos de esa manera. Ay, si esto es lo que deseo, Dios a lo mejor no lo quiere, ¿no? Y actuamos bajo ese precepto de que Dios le pidió a Abraham, su hijo, su único, a quien ama. Dios te va a pedir lo que más quieres. No necesariamente. Si tú le pides honestamente: Señor, dame un deseo, pon un pensamiento en mi mente, da una impresión aquí en mi mente, Dios lo va a hacer. Y mire, hay varios versículos que hablan acerca de los deseos correctos de nuestro corazón. Dice el Salmo 37:4, deleítate en el Señor. ¿Y qué dice? Él te concederá los deseos de tu corazón. Si realmente yo estoy tratando de hacer lo correcto, mis deseos van a estar en línea con el deseo de Dios. Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Dios pone el deseo en tu corazón. Sea usted honesto, dígale al Señor: pon ese deseo, pon un pensamiento, pon una impresión. Yo quiero hacer lo que tú quieras. Y entonces dice: pidan y lo obtendrán. Pero viene una pregunta interesante otra vez: ¿cómo puedo saber con claridad ese deseo? Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios y le dará con generosidad. Si usted tiene dudas, pida sabiduría al Señor, y entonces va a saber qué orar y cómo orar. Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios puede poner un deseo, un pensamiento en su corazón, en su mente. Bueno, pero seguimos, porque todavía puede ser que tenga usted ciertas dudas. Número 4, compare sus deseos con las Escrituras. Eso es bien importante. Compare sus deseos con las Escrituras. Ahora que tiene un pensamiento, un deseo, una impresión clara en su mente, en su corazón, comience a leer la Biblia y vea si ese deseo está en sintonía con lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar en contra de la Biblia. Él no va a contradecirla. Si mi deseo es opuesto a lo que Dios dice aquí en su palabra, rápidamente usted sabrá que no es correcto. Si contradice lo que dice en su palabra, no es correcto. Y eso que estamos haciendo, podríamos llamarlo, es una evaluación bíblica. ¿Se acuerda que hace rato le dije, ¿de dónde viene la fe? Del oír. ¿Y del oír qué? La palabra. Y le decía, ¿por qué es tan importante llenarnos de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a saber si este deseo contradice o no la palabra de Dios? Conociendo la palabra de Dios. A eso es lo que le decía, yo les llamo una evaluación bíblica. Si usted no conoce la Biblia, ¿cómo va a hacer eso? Es por eso que es tan importante conocer las Escrituras. Si no conoce bien las Escrituras, porque a lo mejor, sí, seamos honestos, estoy empezando, soy creyente nuevecito, no conozco bien las Escrituras, ¿cómo le hago? Pídale a alguna persona madura que le ayude a evaluar su deseo.
A ver, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy pensando. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No, ¿qué dices tú? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Este es mi deseo. ¿Me puedes mostrar qué dice la Biblia? Y si usted quiere un pasaje para evaluarlo, me encanta y es fabuloso, Santiago 3:17. Porque Santiago 3:17 nos da 8 pruebas que nosotros podemos aplicar cuando queremos saber si una idea es de Dios o no. Yo le animo a que se aprenda este versículo, aplique este versículo. Lo lee conmigo, vamos a leerlo todos juntos. Dice, en cambio, juntos, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Evalúe su pensamiento, su deseo, su impresión con este versículo. A ver, ¿esto que estoy pensando es puro? ¿Es pacífico? Ahora que venga mi marido se las va a ver conmigo. ¿Es pacífico? ¿Es bondadoso? ¿Dócil? ¿Lleno de compasión? ¿De buenos frutos? ¿Imparcial? ¿Sincero? O sea, con eso usted tiene elementos suficientes para verificar si ese pensamiento, esa impresión o ese deseo viene o no de Dios. Utilice ese versículo, pero evalúe si ese deseo viene de Dios, va a estar acorde con la palabra de Dios. Va a estar acorde. Y de verdad, de esa manera podríamos descartar tantas emociones dañinas que nosotros tenemos. Es que yo pensé, es que yo entendí, y regularmente entendemos mal. ¿Cuántos de ustedes entienden bien? Ay, sí, me dijo que qué bien me veo, ¿no? No, regularmente entendemos que, ay, me está diciendo gorda, me está diciendo, Tenemos que evaluar, y si va acorde, y le digo, este versículo le puede ayudar muchísimo a evaluar si ese deseo, esa impresión o ese pensamiento vienen de parte de Dios. Número 5, ahora entonces escuche a Dios, porque Dios le está dando un rema personal, una promesa personal. Escuche a Dios, espere que Él le hable. Y quiero, aquí con lo que le decía hace un momento, que debemos de utilizar la Biblia, quiero que tenga cuidado. Muchas veces me ha escuchado este cuento. Tenga cuidado cómo usa la Biblia. Porque a veces, Señor, dame una palabra, ¿no? Donde caiga ahí lo que tú me digas lo voy a hacer, ¿no? Ya me ha oído muchas veces esto, ¿no? Aquella persona, sí, lo que tú me digas, hable la palabra y dice, Judas fue y se ahorcó. Ah, no. Eso no es correcto. Otra, Señor, y pone el dedo otra vez, ve y haz tú lo mismo. No. La tercera tiene que ser la vencida y pone el dedo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No, así no funciona. Así no funciona. Cuando nosotros intentamos buscar palabra de Dios de esa manera, va a ser un desastre. Y eso es lo que sucede cuando nosotros intentamos obligar un pasaje de la Biblia, un versículo de la Biblia, para que se aplique a nuestra situación. Y no quiero llevarle la contraria a mis hermanos gedeones. ¿Sí sabe quiénes son los gedeones? Los que regalan los Nuevos Testamentos. Porque ahí en la parte de atrás de sus Nuevos Testamentos dice, ¿qué leer en tiempo de crisis? ¿Qué leer cuando tiene tristeza? Bueno, ok, está bien, pero necesitamos madurar para buscar la palabra de Dios específica a nuestra vida y a nuestra situación. ¿Me explico? Entonces, usted está listo para escuchar a Dios. Lea con oración la palabra de Dios y espere que Dios le hable. El rema, la palabra personal de Dios, Él se la va a dar sobre esa situación específica. Y aquí hay algo interesante, va a venir de unas maneras y de unas circunstancias muy distintas, de muy diversas formas. Puede venir a veces solamente a través de la lectura de la Biblia.
del estudio de la Biblia, puede venir de repente de una predicación, puede venir de repente, usted está a lo mejor escuchando por ahí los audios que luego le manda mi esposa, o puede escuchar alguna predicación en internet y de repente dice, ¡wow! Ahí está la respuesta que yo estaba esperando. Dios toma el logos, Dios toma la palabra de Dios y la aplica a su situación específica después de este proceso. Después de este proceso. O sea, tiene que prepararse para escuchar el rema de Dios. Tiene usted que estar preparado con esto que le he dicho en este momento. De repente a lo mejor viene a la iglesia, está sentado y algo que el pastor dijo o en algunos grupos de discipulado dijeron, wow, esto es lo que yo necesitaba. Aquí está. Y por ello yo le animo a que se involucre en un grupo de discipulado o en un grupo pequeño en las casas. Acuérdese lo que le decía, entre más conozca la palabra de Dios, más promesas va a conocer y más efectivo va a ser en su vida de oración. Su vida de oración nunca va a ser más fuerte que su comprensión de la Biblia. Entonces, puede estar oyendo una predicación, puede estar oyendo un audio, lo que sea, y entonces toma eso, el Espíritu, y dice, esto es lo que tú necesitabas. Es exactamente lo que tú necesitabas. Y prepárese, porque nunca sabe bien de dónde va a llegar eso. De dónde el Espíritu va a tomar el logos de Dios y lo va a convertir en una palabra, en una promesa, en un rema para su vida. Número 6. Entonces, ya que tiene esa palabra en particular, reclame su promesa con toda confianza. Créala, crea que va a suceder. Puede orar entonces de una manera muy específica. Y puede comenzar agradeciendo a Dios en oración, porque la promesa ya es la respuesta y comience a agradecerle. Quiero decirle cómo funciona esto. ¿Cuántos de ustedes ya cuando estaban en la prepa o acá en la universidad recuerdan sus libros de matemáticas? Oh, ya les arruiné el día, ¿no? ¿Recuerda sus libros de matemáticas? Regularmente venían ejercicios y al final estaba la respuesta. ¿Sí se acuerda de eso? Al final estaba la respuesta. ¿Qué hacía usted? ¿Lo resolvía y después comparaba? No me cuente, que no es cierto. Yo le voy a decir lo que hacía, porque yo lo hacía. Veíamos el problema, íbamos hasta el final para ver a qué resultado teníamos que llegar. Y entonces ya desarrollaba. Y más o menos algo es parecido con la manera en que Dios nos da respuesta a nuestra necesidad. Es decir, la promesa, les decía hace un momento, la promesa es la respuesta. Dios te da una promesa, Dios te da una palabra particular a ti, allí está la respuesta, allí está el resultado, pero ahora te dice, trabájalo. Les he puesto de ejemplo Josué capítulo 6 verso 1, donde Dios le dice a Josué, Josué, mira, yo he entregado a Jericó con toda su gente en tus manos. Yo he entregado. Ayúdanos, Lenina, ¿qué tiempo verbal es ese? Bueno, acá en lenguaje más terrenal es presente perfecto, le dicen por ahí, pero no sé si es el antepresente, ¿no? O sea, es algo que ya es dado por hecho, ya sucedió. Pero Josué ve las murallas, 9 metros de alto, 9 metros de ancho. ¿Cómo? En Cristo somos más que vencedores. ¿Ha oído eso? En Cristo somos más que vencedores. Ay, Señor, pero le estoy sufriendo bien duro. Él ya te dijo, tú eres vencedor. Somos más que vencedores. Cuando las Chivas le ganan al América 1-0, son vencedores. Pero pues ya ven que de costumbre les golean, ¿no? 4-0 son más que vencedores, ¿no? Bueno, pero hay que trabajarle, ¿no? Entonces, Dios te da una promesa, esa es la respuesta. Ahora puedes reclamar con toda confianza. Sabes lo que ya va a suceder. Ya conoces el final.
ahora tienes que actuar para llegar a ese resultado. Así es con la oración. Dios nos da una promesa que reclamar y usted puede decir con toda confianza, gracias Señor. Todavía no lo he logrado, pero sé que está en camino ya, porque tú me diste esa palabra. Me has dado una promesa, has hablado a mi corazón y ahora sé que va a suceder. Solamente es cuestión de tiempo. Y por último, muévase en la dirección que Dios le dice. Muévase en la dirección que Dios le dice. No se mueva cuando piensa que debe hacerlo, sino cuando Dios le diga, ve. Cuando Dios le da una idea, cuando Dios pone un pensamiento, un deseo o una impresión, Dios se la da en 3 partes. Primero le dice qué va a hacer. Después le dice cómo lo va a hacer. Y luego le dice el tiempo adecuado. Así es como Dios funciona. Así es como la promesa de Dios funciona. Nos dice qué va a hacer, luego cómo lo va a hacer y después el tiempo adecuado. El mayor error que cometen muchas personas es que obtienen la primera, Dios le dice qué va a hacer y se olvidan de las otras 2. Tenemos la idea, Dios me dijo lo que va a hacer y ¡boom! Corriendo. Intentamos lo que sea sin importar el cómo. No debe de hacerlo a su propia manera y por eso es que generalmente también fracasamos. No conocemos el momento y entonces tratamos de apurar las cosas. ¿Cómo conocemos el tiempo de Dios? Sencillo, las cosas ya empezaron a colocarse en su lugar. Otra vez, después de todo este proceso, empezaron a colocarse las cosas en su lugar. Y usted entonces está esperando el tiempo de Dios. Es cierto, a veces da mucho miedo. Siguen surgiendo las dudas. Allá los de mi experiencia con Dios, ¿recuerdan cómo se llama ese momento? Crisis de fe. ¿Y cómo se resuelve la crisis de fe? Actuando, haciendo. Y por eso Dios dice, a través de Pablo, ahí en 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que nos está diciendo el Señor es no debes de tener miedo, no debes de sentir ansiedad. Yo te voy a llenar de mi amor, te llenaré de mi poder. Ya te he puesto la idea correcta. No te estás volviendo loco porque a veces pensamos eso. No, te he dado la idea correcta. Estoy trabajando en tu vida. Ahora simplemente muévete en la dirección que yo te estoy mostrando. Y entonces has obtenido un rema, una palabra específica de Dios. Y mire, Dios quiere trabajar en cada una de las áreas de nuestra vida. Eso es un logos. Pero quiere trabajar específicamente en su vida con un rema. Pregunta, ¿Dios todavía hace milagros? Yo sabía que usted iba a dar esa respuesta. Sí, seguro que los hace. Pero quiero que recuerde esto, Dios los hace a su manera, de acuerdo a sus condiciones, a su voluntad soberana. Algunos están enfrentando problemas difíciles, lo sé. Algunos están experimentando problemas en su matrimonio, en su trabajo, en su salud, en decisiones que tienen que tomar. Seguramente Dios conocía eso y le trajo aquí. El punto de partida, como decíamos hace rato, es la confesión. Tengo que confesar, porque el pecado obstaculiza mi relación. ¿Hay algo que está obstaculizando mi relación con Dios? Tengo que confesar algo que no he rendido. Pida perdón. Dios, perdóname. Y dice la Biblia que Él que es fiel y justo le perdonará y le limpiará. El segundo paso le decía, póngase neutral. Señor, no lo que yo quiero, lo que tú quieras. Si esto lo dices, nada más porque lo dices. Entregue su voluntad al Señor. Tiene que conocer la voluntad del Señor. Entonces yo le animo a que se integre a un grupo de estudio de la Biblia. Porque su vida de oración no va a ser más poderosa que lo que usted conozca de la palabra de Dios.
entonces podrá decirle al Señor, hágase su voluntad. Porque el rema o la palabra específica viene del logos, de la palabra general. Dígale al Señor, Señor, quiero escucharte. Quiero escucharte. Algunos a lo mejor hoy mismo están escuchando que el Señor les dice alguna cosa específica respecto a algún área de su vida. A lo mejor el Señor ya la había puesto, pero hoy Él te dice, no te he dado un espíritu de cobardía, de timidez. Él te dice, ve, sigue adelante, muévete. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es la oración que usted ha puesto delante de Dios? ¿Ya Dios le ha dado alguna palabra? Si no se la ha dado, yo le animo a que la busque y siga este proceso para que entonces pueda tener su palabra específica, pueda orar específicamente y pueda recibir aquello que Dios ya había preparado para su vida, para su situación, para su necesidad. Y acuérdese, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No se vale rendirse. No se vale rendirse. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Estará dispuesto usted a hacer lo necesario para recibir su palabra de parte de Dios? Yo le invito a que incline su rostro. Y en este momento, si hay alguna de las cosas que mencionamos que necesite hacer desde confesar su pecado, si hay algún pecado oculto, confiéselo. Si por ahí hay algún deseo que está en contra del plan, del propósito de Dios, entréguelo. Entréguelo. Pídele a Dios específicamente que le dé un deseo, que ponga un pensamiento ahí en su cabeza. Entonces, vaya a la palabra y clarifique ese pensamiento que Dios pondrá. Tome la promesa, reclámela, actúe. Y le garantizo que su vida de oración nunca más va a ser la misma. Vida nueva. Por eso Dios quiere que profundicemos tanto en la lectura y el estudio de la palabra como en nuestra vida de oración. Si usted no está contemplando milagros en su vida, es una oportunidad que Dios le está dando para que profundice en su vida de oración. Padre, hace algunas semanas poníamos en el papelito nuestra necesidad. Queremos suplicarte que nos hables específicamente de acuerdo a esa necesidad. Algunos hablaron de su familia, algunos hablaron de su salud, algunos hablaron de su economía. Cada uno está pasando por momentos difíciles y muy diferentes. Pero estoy convencido que tú tienes una palabra específica para cada uno de tus hijos. Dales esa palabra. Pídasela ahí en este momento al Señor. Cuando esa situación por la que está pasando parece que ya no tiene esperanza, hoy el Señor le invita a que se la pida al Señor. Pídale que le dé una palabra específica para su vida en esta tarde.
Y yo quiero animarle que dentro de 3 semanas que estaremos terminando nuestra serie, algunos de ustedes compartan las respuestas que Dios les habrá dado a sus oraciones. Padre, ayúdanos a contemplar respuestas. Ayúdanos a ver milagros. Permítenos, Señor, ser esa iglesia que también vas a usar para impactar a la comunidad, a México, y por qué no, hasta lo último de la tierra. Permítenos profundizar en nuestra vida de oración. Permítenos contemplar esas grandes cosas ocultas que no conocemos, que decía Jeremías. Da respuesta a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias. De antemano te damos gracias por las cosas que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.